Mi nombre es Isabel Aguilar Salazar, presidenta de la Asociación ABA para el Amparo y Bienestar de los Animales. Vamos a dar inicio en este momento lo que es el conversatorio Bienestar Animal, Obligación y Derecho, para lo cual vamos a tener los siguientes ponentes, que sería don Juan Carlos Peralta Víquez, director ABA Animal, activista por los derechos de los animales y el medio ambiente. La licenciada Maricruz Uva, directora ABA Animal, abogada penalista, especialista en derecho animal. La licenciada Valery Contreras Steller, licenciada en criminología, especialista en estudios de conductas violentas, desarrollada en humanos a través del maltrato animal, creadora del programa Dejando Huellas por un Mundo Sin Violencia. Sin más por el momento, le damos la palabra al señor don Juan Carlos Peralta Víquez. Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que están compartiendo por medio de esta transmisión en vivo el día de hoy. Bueno, básicamente vamos a tratar temas de mucha actualidad con lo que tiene que ver la parte del derecho animal, un enfoque diferente al que hemos dado en otras ocasiones. Bueno, primeramente la licenciada Valery Contreras, criminóloga especialista, va a ser la primera que va a hacer su presentación. Seguidamente mi persona, y estaría cerrando la licenciada Maricruz Uva. Preguntas que quieran hacer, pueden hacerlo a través ahí de la transmisión que estamos haciendo. Estaremos revisando, trataremos de contestar todas las preguntas al final de las 3 exposiciones. Sin más, la licenciada Valery Contreras. Muy buenas noches, muchísimas gracias Juan Carlos. Vamos a compartir pantalla para dar inicio. Ok, me avisan por favor si están viendo la pantalla en este momento. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches tengan todos, público espectador, Maricruz, Juan Carlos, un gusto estar otro día más compartiendo con ustedes, ¿verdad? Un conversatorio más en torno a lo que es la educación y prevención del maltrato animal. Como todos sabemos, estamos en el mes de abril, gracias a Dios, y pues este mes es el mes de la prevención contra el maltrato animal. Desde nuestra página, programa Dejando Huellas, vamos a estar compartiendo diferentes contenidos a través de todo el mes en prevención, sensibilización y educación en torno a esta materia. Ahora bien, para el día de hoy, pues básicamente vamos a hablar un poco acerca del maltrato animal como un factor de riesgos de la violencia en humanos. ¿Cómo podemos utilizar el maltrato animal para identificar la violencia? Primero que nada, tenemos que empezar a definir un poco lo que es el bienestar animal, ¿verdad? Para poder ir ahondando poco a poco en el tema. Pues básicamente el concepto de bienestar animal va a incluir algunos aspectos relacionados pues con lo que es la salud física, el estado emocional y los comportamientos de los animales. Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, pues define el bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Entonces, básicamente un animal si está en buenas condiciones, sería pues básicamente como si el animal o el perro o el gato, pues en sí el animal doméstico, si está sano, si está cómodo, si está bien alimentado, seguro, si puede expresar sus formas innatas de comportamiento, lo más importante, ¿verdad? Y si no padece sensaciones desagradables de dolor o miedo o angustia. Entonces se supone que si ese animal doméstico, domesticado, cumple sus requisitos, estaríamos cumpliendo los parámetros de bienestar animal, sencillamente. Ahora bien, todos sabemos muy bien de que el maltrato animal es un tipo de violencia más. Entonces, pues aquí, por lo que tenemos la necesidad de definir lo que es la violencia. Y la violencia, pues muy sencillamente la vamos a definir como todo aquel acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, un animal, un objeto.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la violencia? Originar un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de violencia, pues podemos estar obteniendo varios tipos entre ellos. Hoy vamos a contemplar lo que es el abuso dirigido hacia los animales, ¿verdad? Y pues como bien sabemos, cuando hablamos del abuso dirigido hacia los animales, de acuerdo a nuestra legislación o nuestra ley de bienestar animal, en Costa Rica, pues la reforma que tiene, vamos a dividirlo en dos grandes conceptos. En primera instancia tenemos lo que es el maltrato animal. Y el maltrato animal lo vamos a considerar como toda conducta que cause lesiones injustificadas a un animal doméstico o domesticado, así como quien abandone animales domésticos a sus propios medios. Por otro lado, tenemos lo que son la crueldad animal, que básicamente va a ser aquella persona o aquel daño que se le genera a un animal doméstico o domesticado, que inclusive esa acción tiene que ocasionar un debilitamiento persistente en la salud o que implique una pérdida de un órgano, sentido o un miembro al animal doméstico o domesticado, ¿verdad? Y que le cause un sufrimiento, un dolor intenso o una agonía prolongada. Ahora bien, la gran y maravillosa pregunta que nos hacemos todos. Ya definí conceptos muy básicos en lo que es en torno a esta materia. Y es aquí donde llegamos a hacernos la gran pregunta. ¿Cómo esto afecta el maltrato animal en los humanos? ¿Qué tiene que ver el maltrato animal con todo esto? Porque muchos pensamos de que el maltrato animal se queda en que si el perro muere o si el gato murió y ya, de ahí no pasó más. Pero no, esto viene desde problemas, desde trastornos mentales hasta problemas en sociedad cuando hablamos de problemas de violencia en conductas, ¿verdad? Ahora bien, existen muchos estudios, tanto en lo que son los aspectos psicológicos como los criminológicos, en donde se considera el maltrato animal como un mediador de violencia. Entonces, a futuro, en donde se desarrollaría en los humanos, ¿verdad? Tal como han sido estudios como el que tiene ese señor, el famoso psicólogo Andrés Asturias, donde básicamente refiere que esta conducta puede deberse al origen inconsciente de impulsos agresivos hacia alguien o hacia algo, en lo que se toma como objeto sustituto un animal. Entonces, en palabras más simples y muy sencillamente hablando, pues sencillamente se utilizan los animales como una válvula de escape de sus propios problemas o del proceso de victimización de estas personas. Ahora bien, si nos enfocamos dentro de lo que son algunas teorías criminológicas, que ya es mayormente muy fuerte, pues ahí pues podemos considerar que referimos a algunas conductas criminales que son aprendidas por medio de varios factores, como lo es la imitación y las repeticiones. Entonces, se dice que un menor puede llegar a cometer delitos si éste sigue o imita conductas criminales de los demás que se encuentran en su entorno social, familiar o inclusive hasta cultural. Hoy solamente vamos a hablar del entorno familiar y escolar, por decirlo así, del niño o del joven. No nos vamos a enfatizar en lo que es la parte de cultura-religión, porque ya estamos ahondando en grandes capítulos que son mucho más extensos, ¿verdad? Entonces, dentro de las cuestiones o las explicaciones que podríamos encontrar expuestas, tenemos lo que es la teoría de imitación o aprendizaje social, que lo pueden buscar en Google como la teoría de imitación o aprendizaje social del señor Albert Bandura de 1961. ¿Ok? Entonces, básicamente Bandura, así muy resumidamente, en el afán de poder poner en práctica su teoría de imitación y aprendizaje social, refiere al experimento denominado el muñeco bobo. Entonces, en donde pues básicamente dice que este experimento sencillamente se va a comprender como un muñeco inflable, ¿verdad? Aproximadamente como 1,5 metros de altura, va a estar diseñado para recuperarse después de cada golpe, ¿verdad? Como lo pueden observar en pantalla, ¿verdad? Entonces, el objetivo o los sujetos de estudio de esta persona fueron elegidos los niños. ¿Y esto por qué? Los niños comprenden menos condicionamientos sociales que nosotros los adultos, ¿verdad? Y han sido menos instruidos en comparación con algunos adultos, ¿verdad? Entonces, no se encuentran tan familiarizados con lo que son las reglas sociales como nosotros.
Entonces, básicamente el objetivo de este señor fue mostrar que mediante el uso de agentes agresivos y no agresivos, un niño puede llegar a imitar o inclusive a aprender del comportamiento del adulto en quien confía ese. Entonces, ahora bien, podemos observar el siguiente ejemplo en pantalla. Podemos trasladar el ejemplo del muñeco bobo a la realidad. Entonces, ¿qué hago énfasis con esto? A la realidad, muy sencillamente. Vean la imagen que es tan pequeña, al lado donde está el perrito, haciendo como unos ejercicios, unos comandos en un sector público. Si pueden observar bien la imagen, llega un niño, el cual no tiene una supervisión de algún adulto y llega a agredirlo con una botella de plástico. Entonces, sí podemos ver, el niño llega, agrede al perrito, el perrito llega, ignora la conducta del niño, pero sencillamente no hay quien corrija a la persona. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este lado? Entonces, muy claramente, los niños adquieren modelos adultos de interacción animales. Entonces, esos modelos de adultos de interacción con animales también van a influir en los niños. ¿Por qué? Porque depende de nosotros como padres o como adultos responsables que nos encontramos en el núcleo de ese niño, cómo tenemos que enseñarle a que ellos se relacionen no solamente con otros seres humanos, sino también con otros seres de distintas especies, ¿verdad? Por ejemplo, perros, animales, gatos, conejos, ratas, en fin, muchas cosas. ¿Por qué? Tenemos que mostrarle a los niños de hoy en día de que los animalitos sienten al igual que nosotros. Entonces, si vos ves que está alguien tomando sencillamente una foto, nadie lo corrige, nadie le dice nada, pues sencillamente el niño va a aprender a que eso es bueno y va a generar, pues, estás grabando, va a generar, jajaja, qué gracioso, el niño está pues maltratando al perro y el perro no le hace nada, o el perro sigue haciendo sus ejercicios o sus piruetas, ¿verdad? Pero si tuviéramos el otro lado de la moneda, en donde el perro responde y el perro hubiera mordido a ese niño, el perro es el malo, y más por el tipo de raza que es. Y ustedes lo pueden observar muy bien en su pantalla. Entonces tenemos que ver siempre las dos versiones o las dos historias, en donde básicamente aquí estamos viendo una negligencia por parte de unos padres de familia. Ahora bien, por otra parte, pues también existen algunos factores de riesgos relacionados con lo que son el abuso de los animales. Básicamente los comportamientos de violencia relacionados con animales pueden ser una señal de alarma para posteriores diagnósticos. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva psicológica, podemos relacionar esos comportamientos abusivos con los que tienen con los animales, con lo que es el trastorno, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad o la sociopatía, en donde básicamente pues la persona no muestra ningún tipo de consideración por lo que es bueno y es malo. Ignora los derechos y los sentimientos de los demás. Ahora bien, desde una perspectiva criminológica, van a existir algunos factores de riesgos relacionados con lo que son comportamientos con el abuso de los animales. Pero primero que nada, para que todos podamos ir en una línea de un mayor comprendimiento, ¿verdad? Vamos a definir lo que es un factor de riesgo. Entonces, el factor de riesgo, pues básicamente van a ser aquellas circunstancias que influyen en el sujeto o en su entorno y que favorecen la aparición de conductas desviadas y delictivas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Conductas totalmente desagradables, sencillamente. Entonces, algunos factores de riesgos relevantes o relacionados con el abuso en los animales son lo que es en primera instancia y punto número 1, la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar. En segundo punto, tenemos lo que es el abuso sexual infantil. Tercer punto, acoso escolar y también violencia de género, entre otras muchas más. De todos esos, para mí, mi opinión personal, ¿verdad? Y profesional, el más relevante es la violencia intrafamiliar. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillamente, cuando llegamos a las familias o encontramos familias en las que se desarrollan ese tipo de conductas violentas, son normalmente o son frecuentemente dirigidas hacia los más vulnerables. ¿Ok? Entonces, en esa simetría de poderes, siempre la persona que va a ser víctima va a estar
por debajo de la persona agresora, ¿verdad? Entonces, dentro de ese grupo vulnerable vamos a incluir lo que son niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y pues también tenemos los animales de compañía. ¿Por qué? Porque la violencia contra los animales a nosotros como profesionales en criminología nos sirve como un indicador viable, ¿verdad? O como una clara conexión de otras formas de violencia intrafamiliar o otras formas de violencia en general. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Pues muy sencillamente, ok, tenemos un ciclo de violencia intrafamiliar. Vamos a ver, por acá tengo un ejemplo. Podemos observar el ejemplo que está al lado izquierdo de la pantalla superior, ¿verdad? Tenemos como papá le grita a mamá. Mamá le grita al hijo y pues el hijo hace énfasis, el ejemplo, al peluche, que puede ser un animalito de compañía. Entonces, si encontramos esa variación en donde, como considero que el maltrato, la violencia intrafamiliar incluye todos los otros tipos de factores que comprenden lo que es el abuso en los animales, entonces ahí tenemos lo que es una relación de poder, una relación tóxica. Un agresor, un posible violador en potencia, porque también tenemos que recordar que el maltrato animal es una característica principal en la población de asesinos en serie. ¿Ok? Y no solamente esto, dentro de la violencia intrafamiliar es uno de los 4 indicadores que pues puede servir como sintomatología, como característica para identificar ese tipo de conductas. Entonces, es acá donde claramente podemos observar cómo la familia se va a convertir pues como un tema de interés público, ¿verdad? Entonces, ya que de aquí van a ser el resto de lo que son las afectaciones de los niños y niñas que a diario están siendo vulnerables ante ese tipo de violencia. Entonces, como lo es el abuso sexual infantil. Entonces, ahí bien, o el acoso escolar inclusive. Entonces, si venimos y, por ejemplo, tenemos en nuestra casa un niño que observa cómo frecuentemente papá agrede a mamá y no le importa, digamos, normaliza esa conducta, está envuelto totalmente en un núcleo de violencia constante, llega a la escuela, es víctima de bullying. El niño es totalmente tanto en su ámbito familiar como en su ámbito social y escolar, tiene totalmente rodeado de violencia. O sea, imagínense cómo ese niño se debe sentir una presión social, un estrés constante de no poder desarrollarse a plenitud, tal y como ese niño o niña quisiera, ¿verdad? Ahora bien, si agregamos a esta familia disfuncional un adolescente, en donde, por ejemplo, si papá y mamá comienzan a pelear y el adolescente o el hijo mayor quiere defender a mamá de la agresión de papá, y papá viene y comienza a pegarle, a agredirle, o él sencillamente observa esas conductas y aprende que esa es la manera en cómo él tiene que tratar a las mujeres, es ahí donde vamos a crear jóvenes con problemas de pues lo que le llaman hoy relaciones tóxicas. Ahora bien, tenemos una figura de un padre agresor, una madre totalmente sumisa, tenemos un joven adolescente que podría ser violador, agresor a futuro, o podría estar violentando a su novia en el colegio, un ejemplo, o inclusive que sea un agresor de bullying en su ámbito escolar. Y tenemos un niño que está en crecimiento. Si el niño observa todos esos ejemplos a través de la teoría de limitación de aprendizaje social, si el niño observa todos esos ejemplos en donde ve que aquí lo que predomina o el mayor detonador de todo eso es desquitarse con una víctima o con un ser más débil que nosotros como agresores, ¿quién en su sano juicio, un niño que tenga 5 o 6 años de edad, se puede desquitar con quién? Pues si tenemos animales de compañía en casa, pues en ese efecto ahí vamos a caer con lo que es el maltrato animal. Entonces es ahí donde vamos a entender que para los niños, desde una edad muy temprana, el maltrato animal significa sencillamente un signo de alerta, un signo de alarma, y la práctica de este tipo de maltrato en los infantes, pues básicamente va a ser como su propio proceso de victimización.
Entonces va a ser utilizado como una válvula de escape para decir, como un grito de auxilio, decir lo que estoy pasando en ese momento, ¿ok? Ahora bien, lamentablemente muchos creen todavía de que el problema del maltrato animal, como en un principio les indiqué, se encasilla sencillamente en lo que es el animal. Y el problema sencillamente muere ahí y ya no pasó nada. Y todos sabemos muy bien que no, que eso no es así. Este problema es mucho mayor y aquí lo estamos viendo reflejado. Estamos viendo que se nos está saliendo de nuestras manos y que al no tomarnos el tiempo y explicarle a nuestros niños o adolescentes que está mal causarle un dolor a otra persona, un dolor a un animal, y sencillamente minimizamos las causas del maltrato animal, minimizamos los efectos que eso podría conllevar a futuro, no le damos la importancia de cómo se debería tratar un ser con vida. Entonces, es ahí donde estamos ayudando, pues muy indirectamente, o directamente más bien diría, de cierta manera a que esta conducta antisocial se normalice, a que crezca y que eventualmente pueda llegar a relacionarse con otros tipos de conductas violentas mucho más crueles, agresivos y violentos que a futuro llegarían a incluir víctimas humanas. Y pues podemos ver, por ejemplo, en Netflix, la serie de Jeffrey Dahmer. Vimos como un muchacho pues con problemas de personalidad, problemas de comportamiento, problemas de sociabilidad y tener una familia disfuncional en donde las drogas, la violencia intrafamiliar era constante y que además de eso las prácticas en animales muertos y muchas otras cosas más, ¿verdad? Eran predominantes en el ámbito de ese niño, nunca pudo desarrollar o nunca pudo sentir amor por parte de sus padres. Vimos y concluimos en que a futuro se formó un asesino en serie y uno de los mayores y más sonados a nivel de la historia de Estados Unidos. Eso, ¿verdad? Por esa parte. Ahora bien, todo el mundo ahorita tal vez debe estar diciendo, pues sí, claro, por supuesto, licenciada, eso es un problema muy grave, ¿y qué podemos hacer? Entonces, sencillamente lo que podemos hacer es que tenemos que entender que los padres somos modelos de comportamientos y de educación de nuestros niños. Entonces, principalmente en ese tipo de temas. Entonces, si un niño adolescente manifiesta algún tipo de maltrato animal, como les indiqué, es una señal clara de que algo no está bien en alguno de los ámbitos de desarrollo de ese niño. Y es importante que nosotros como padres de familia transmitamos los valores de respeto, los valores de amor y los límites. Aquí los límites, no estoy diciendo que le peguen o que sean violentos con sus hijos, no, pongan límites a sus hijos. Pero también tenemos que entender que los centros educativos también juegan un papel muy importante y fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos menores de edad. Entonces, por lo cuanto, es aquí donde nace la pregunta, ¿cómo podemos prevenir? Lo fundamental para todo esto es sencillamente la educación. Tenemos que brindarle a nuestros niños y niñas una educación en donde permitamos que ellos aprendan sobre lo que es la tolerancia, sobre lo que es el respeto a toda forma de vida, logrando así aumentar la empatía en ellos principalmente. ¿Cómo podemos lograrlo? A través de programas preventivos como lo es el programa Dejando Huellas. Pues básicamente nosotros como programa Dejando Huellas lo que hacemos es prevenir lo que son hacer prácticas de prevención a delitos enfocados principalmente en la disminución, la prevención y la detección de conductas de temprana edad de lo que es el maltrato animal. Esto nos va a ayudar a minimizar el problema. Ojo, no lo vamos a erradicar, no lo vamos a eliminar de raíz, nos ayuda a minimizar el problema. ¿Ok? El problema, pues básicamente, los problemas de violencia siempre van de raíz con la sociedad. Mientras haya sociedad, siempre va a ser parte de la violencia, ¿verdad? Entonces, lo que podemos aportar aquí es a prevenir, detectar y minimizar ese tipo de conductas, ¿verdad? Inclusive fortalecer o inclusive inculcar factores protectores en los niños, niñas y adolescentes para disminuir las conductas desviadas que a futuro ahí sí nos van a afectar a todos en sociedad. Entonces, yo les pregunto, ¿consideran a esas alturas de esta charla de que el maltrato animal es sencillamente algo que se queda en un gato o un perro y murió con eso?
No, señoras y señores, esto sencillamente constituye un aviso de lo que es una posible existencia de otras formas de violencia. Y esto es sencillamente el primer eslabón de nuestra escalera a la violencia. Y es por eso que si te gustó ese tipo de charlas que brindamos, nosotros a través de nuestra página, aquí pueden observar algunas de las plataformas de redes sociales que nosotros como programa Dejando Huellas tenemos, tal como lo es Facebook, TikTok e Instagram. Puedes estar observando el contenido que giramos en todo ese tipo de materia para que te instruyas un poco más acerca de todo esto. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias, licenciada. Bueno, es un enfoque muy interesante. Nos damos cuenta de que cuáles son las raíces que tiene el maltrato animal o la persona que es cruel con un animal. Bueno, ahora me corresponde a mi persona con mi exposición. Bueno, básicamente, los logros alcanzados en la penalización de la crueldad y el maltrato animal por medio de la ley 9458. Logramos que a partir de julio del 2017 se incluyera ya como ley de la República, se incluyera dentro del Código Penal básicamente 4 artículos principales. El 279 bis, que es el de crueldad con los animales, que será sancionado con prisión de 3 meses a 1 año. Esto es en todos aquellos casos cuando a un animal se le cause un daño permanente o pérdida de un órgano. Si a raíz de este acto de crueldad el animal muere, por muerte de animal, se sancionará de 3 meses a 2 años de prisión. Igualmente también con el 279 quinques, las peleas con animales quedan totalmente prohibidas en nuestro país y la pena será de 3 meses a 1 año. Más o menos como en el 2015-2016, no preciso en este momento, se aprueba la ley que prohíbe las peleas de perros. En esta ley que se crea en ese momento, que todavía SENASA nos tiene una gran deuda con esta ley que prohíbe las peleas de perros, básicamente se tenía que generar un reglamento que a la fecha no está creado, y también se tenía que regular todo lo que tiene que ver con las razas y que vía reglamento se van a ir incluyendo para su control de estas razas para evitar y darle un seguimiento. Deuda gigante que tiene SENASA con nuestro sector en este momento, porque a la fecha esta labor no se ha realizado. ¿Cuál fue una de las debilidades de la ley de peleas de perros? Que si el animal moría, no había pena, no había pena. Con la reforma que logramos con la ley 9458, se subsana esta debilidad que quedó en la ley de peleas de perros. Igualmente, se incluye en el artículo 279 sexis la pena alternativa, porque sabemos que acá en nuestro país, cuando una persona es condenada por una pena de menos de 3 años, bueno, se les da la pena alternativa. Vale aclarar, el primer juicio que nuestra organización ABA Animal llevó por acto sexual, en el cual también es crueldad animal, esta persona purgó 1 año de cárcel. O sea que sí se puede ir a la cárcel por menos de una pena de 3 años, siempre y cuando el juzgador determine que esta persona es peligrosa para la sociedad, que es una persona que merece el castigo. Lamentablemente, no así fueron los criterios, por ejemplo, en el caso de la perra negra de Alajuela, con una condena a la pareja esta, que se les dio los 2 años,
la prohibición de tener por 5 años animales, y si cometían algún tipo de otro delito, pues tenían que purgar esta pena. Ellos, bueno, se les dio la pena condicional. El caso que nos conmocionó a todos profundamente, que debió habérsele dado cárcel, con el caso de la pena de Machito. Si comparamos el caso del juicio de la perra esta amarrada y que murió, que tal vez algunas personas pudieron haber justificado esta muerte de este animal por medio de esta pareja, pero no así el caso de Machito, donde una persona premeditadamente coge a este animal y lo tira desde un edificio de apartamentos de más de 6 pisos, debió haber sido condenado. Pero ¿por qué el indigente sí fue condenado y la persona que es de una muy buena familia no fue condenado? Esas son las grandes dudas que nos quedan a todos nosotros. Pero logramos introducir, fue un gran avance para el sector bienestarista y animalista, incluir esto dentro del Código Penal. Deudas nos quedan, por supuesto. No hay ley perfecta, y menos una ley que tiene que ver con derechos. Las leyes con derechos, donde la ciencia periódicamente está demostrando que los seres, las demás especies que conviven con nosotros los humanos, que somos un animal más, demuestra que son seres sensibles. No solo los seres humanos son sensibles, también el perro, por ejemplo, el gato, que son los más normales, los animales de compañía, que expresan amor, que sienten dolor, angustia, estrés, son igual que la especie humana. Lo que sucede es que el antropocentrismo, porque nosotros podemos modificar el medio ambiente, podemos destruirlo, pero somos los que definimos lo que es bueno y lo que es malo. Hemos exterminado cientos de especies de diferentes maneras. También se incluye en la parte de contravenciones penales el abandono de animales, el maltrato de animales cuando se les causa angustia y estrés, como fue el primer juicio del perro campeón que llevaron nuestras compañeras de la Fundación de Atenas. Lamentablemente no pudo ser castigada esta persona. Pero aquí tenemos que ver una cosa y tenemos que ser conscientes. El simple hecho de que una persona de estas llegue ante un tribunal, sea sometida al escrutinio público, tenga que pasar allí donde la prensa está dándole gran cobertura, están pidiendo gran cobertura a todo este tipo de procesos judiciales, esta persona ya es culpable ante la sociedad. Su familia está expuesta y marcada. Esta persona será señalada día con día y en redes sociales nos lo estará recordando Facebook periódicamente. Otro gran avance que hemos tenido es en enero del 2022 se aprueba la ley 10.141 para que las municipalidades atiendan a los animales de compañía, permitiendo atender la problemática derivada de la población de animales de compañía de sus comunidades, destinando parte de su presupuesto a controlar la sobrepoblación y prevenir la propagación de la zoonosis en beneficio de la salud pública, proveer un mecanismo para universalizar el acceso a los servicios de castración y vacunación contra rabia y conseguir cantones saludables, prestar servicios básicos de desparasitación y vacunación contra enfermedades propias de cada animal de compañía a tarifas de interés social, a fin de que los propietarios en desventaja social puedan cumplir los esquemas mínimos de medicina preventiva establecidos por el sistema de salud animal, fomentar una cultura de respeto y responsabilidad para la tenencia
de animales de compañía, realizar campañas educativas en las comunidades. En este momento tenemos varios gobiernos locales que ya están implementando, como la Municipalidad de Cartago, con el centro de atención veterinaria que tienen, con la que recogen los perros que están en condición de calle sin castrar, vacunándolos, castrándolos, poniéndolos en adopción, los que no se adoptan, devolviéndonos al medio donde ellos están. Animales sanos, que cada vez que hacemos el operativo de la romería nos damos cuenta que son animales sanos, que tienen alimentadores, que están castrados y se empiezan a eliminar las camadas en la vía pública. La Municipalidad de Tres Ríos, con su programa de bienestar animal y castraciones y programas de educación. La Municipalidad de Heredia, la Municipalidad de Escazú y otras muchas más municipalidades que están trabajando en este tema. Pero observemos, ya viene dentro de poco la elección de nuevos alcaldes. Presionemos a estas personas para que incluyan dentro de sus programas de gobierno la aplicación de la ley 10.141. El año pasado, la mayoría de los gobiernos locales debieron haber presupuestado, como lo hizo la Municipalidad de Tibás, por ejemplo, algunas de las que se me quedaron sin mencionar y muchas otras. La Municipalidad de Desamparados, la Municipalidad de Tres Ríos, que está empezando también a hacer esfuerzos en este tema. Pero pidámosles a estas personas, pero en el 2022 debieron haber presupuestado los dineros para que se aplicaran ahora en el 2023. Y nos quedaron debiendo muchos de los 90 y resto de gobiernos locales. Sí piden nuestros votos para presidencia, para alcaldes, pero cada gobierno local, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, el Cantón de Moravia, que también está haciendo esfuerzos en este sentido, tiene más de 40,000 animales de compañía con dueños? Ahora comparemos esto con la municipal, con el gobierno local de Desamparados, que es 5 veces, 10 veces más grande, con necesidades aún más grandes. El gobierno local de Alajuelita, que también empezó hace años con castraciones y con programas de bienestar animal. Pero cada gobierno local debería de estar implementando para que la política salga, apoyando a los rescatistas, a las casas cunas, realizando campañas de castración a través de las mismas clínicas veterinarias que hay en cada cantón, promoviendo y estimulando las castraciones, pero también apoyando, repito nuevamente, a los rescatistas, a las casas cunas del cantón, y que estas casas cunas y cantones se acerquen a estos gobiernos locales. También la municipalidad del cantón de Ciudad Quesada, que está empezando haciendo esfuerzos y que empezó a trabajar también programas de castración, apoyándose con nuestra filial de la zona norte. Pero esto deberían de estar haciéndolo todos los gobiernos locales. Ya hay una herramienta para que puedan, ya no hay justificación para que en ningún gobierno local digan no podemos atender los animales de compañía. Las colonias de gatos ferales deberían de estarlas abordando en este momento. Presionemos en esos gobiernos locales. ¿Nos quedan deudas? Sí, nos quedan deudas, por supuesto, muchas deudas. Bueno, vamos a ver. Aquí se ha dicho mucho de quienes participaron. Hay quienes se acreditan esta reforma que se hizo. Esta reforma que se hizo le pertenece a los ciudadanos de Costa Rica. Ningún grupo, organización o persona puede acreditarse de que esta ley se debe gracias a mi esfuerzo. Este fue un esfuerzo conjunto, y voy a mencionar algunas de las organizaciones y grupos, se me van a quedar porque fueron muchísimos. Ava Animal, Promotora de Bienestar Animal, Sueño Animal Tres Ríos, ACODA, el sector antiespatista, rescatistas que nos acompañaron y estuvieron durante varios años en las barras, Doña Mayra, Doña Vera Pinto,
doña Elizabeth Paniagua, muchísimos más, la compañera Sujei Poveda, muchísimos más, grupos de rescatistas, Marcha Animal Costa Rica, abogados que se unieron con nosotros para fortalecer el proyecto de ley, el Colegio de Psicólogos, SENASA, Colegio de Criminólogos, diseñadores gráficos, Colegio de Criminólogos, criminólogos en ese momento que nos estuvieron apoyando, diseñadores gráficos, comunicadores, periodistas. En el primer poder de la República, en esa administración Solís, la fracción del PAC de el diputado Ronnie Monge del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, la fracción del PUS, del Partido Renovación, de la administración Chinchilla, el PASE, por completo nos estuvo apoyando, no así cuando estuvo la administración Solís. El Poder Ejecutivo, desde el presidente Luis Guillermo Solís hasta todos sus ministros, todos ellos estuvieron apoyando. En otras palabras, toda Costa Rica, pero ninguna persona tiene el derecho. Esta es una ley totalmente de iniciativa popular, donde el 5% de la población firmó para que esta ley se diera. No fueron parte de este proceso ningún sector o personas que lucran con los animales. Los grandes enemigos que tuvimos, el sector gallero, el sector de producción, granjas avícolas, sector de la leche, sector de la carne, se opusieron terriblemente. ¿Y qué daño se les causó? Ninguno. Lo que se les estaba pidiendo era mejorar las condiciones. Tampoco no así sectores no organizados como de entrenadores de perros en ese momento. No fueron parte de las mesas de negociación. Personas que venden animales para lucrar. Tenemos que entender que esto fue un proceso de todos los sectores que amamos y defendemos los derechos de todos los animales para una sana convivencia, por el respeto a todas las formas de vida. Deudas pendientes que se nos quedaron. Bueno, y estamos luchando en este momento. Su declaratoria como animales sintientes, no como semovientes, según nuestro Código Civil. Los perros son como un carro, como un caso, como una casa. Son un artículo que tienen un valor. No se les da la categoría de animales sintientes. La prohibición de la pólvora, pero total, no más pólvora, ni importación, ni exportación, ni producción de la pólvora. Es para lo siguiente que tenemos que ir. Conocemos la afectación tan grande que se le causa a todos los animales. La prohibición de venta de animales en jaulas en los diferentes establecimientos que comercializan con ellos, donde vemos en las condiciones que se tienen tan insalubres. ¿Y qué pasa en los fines de semana cuando se cierran estos locales? ¿Quiénes atienden a estos animales? La prohibición de venta de animales de compañía sin castrar en los criaderos o por dueños de mascotas que le sacan cría. ¿Usted quiere vender animales? Perfecto, véndalos castrados. Y si quiere criarlos, tenemos que tener una ley que regule a los criaderos, no un reglamento como se tiene en este momento, que no tienen ni como obligación tener a un médico veterinario regente, lo cual es una total barbaridad. ¿Bajo qué condiciones los tienen? En la mayoría de los criaderos, lo que presentan ante la gente es una maravilla, pero detrás de esas puertas son centros de explotación, son centros de exterminio, de explotación total que tienen todas las personas que lucran con la venta de animales.
triplicar las penas de la ley 9458, pasar de 2 años por muerte de animal a 6 años, que es lo que tenemos que hacer. Ya hay suficientes justificaciones que lo vemos en redes sociales, los fallos de los jueces, donde claramente se da las condiciones en las cuales mueren estos animales. Yasmín, la perrita de Alajuela, no murió ahorcada, murió de estrés, de angustia, su sistema nervioso colapsó, no murió ahorcada. Oti, el gatito que fue tirado desde ese apartamento, después de que cayó y todo quebrado, se desplazó más de 30 muertos para luego quedar muerto. Ala, la perrita que fue violada en Alajuelita, y así muchos otros tantos. Hay una deuda muy grande con los animales. Pero acá viene lo siguiente. Todos nosotros somos los responsables para que las leyes vayan. No una organización, no una persona. Todos los amantes y defensores de los derechos de los animales. Somos los que tenemos que trabajar y presionar a los gobiernos locales para que implementen la ley 10.141. A los jueces, a los fiscales y a los defensores públicos para que se instruyan en derecho animal, en derecho internacional de los animales, que no se queden ahí, como la última juez del último caso, que demostró un desconocimiento y un temor total de juzgar. Son seres vivos que merecen respeto. Y la compañera Valerie dio claramente el trasfondo y los inicios de donde una persona maltratadora nace, se crea y llega a desquitarse con estos nobles animales que solo nos dan amor y cariño. Un maltratador de animales se crió en un ambiente de violencia. Ese niño que está ahí se está convirtiendo por el ejemplo que le están dando los padres. Es mucha la lucha que se debe dar, pero la lucha la tenemos que dar nosotros. No en Facebook, publicando los casos. Antes de publicarlo en Facebook, vamos primero a presentar las denuncias. No 900 denuncias desde que se aprobó en el 2017 en el Ministerio Público. Deberíamos de tener 20,000, 30,000 si queremos que el sistema judicial camine. La culpa es la nuestra. Solo 7 organizaciones inscritas para defender los derechos difusos de los animales. Y hay más de 300 organizaciones en el país, donde la mayoría se preocupan, que es muy importante, por la castración y el rescate de los animales. Pero el maltrato no se acaba con eso. El maltrato va a continuar. Se han disminuido muchísimo los animales en condición de calle, pero todavía nos quedan muchos, porque se siguen vendiendo todos los días. Las personas que lucran y crían animales, pero dicen, yo soy bienestarista. Yo defiendo los derechos de los animales. Sí, claro, porque los tienen protegidos del sol y de la lluvia, les dan de comer, les dan atención veterinaria, probablemente les permiten ejercitarse. Eso es bienestar animal. Ser animalista es defender los derechos de los animales, no al lucro de los animales, por el respeto a toda forma de vida, por el derecho a un ambiente sano de todas las especies y por una sola salud. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la compañera Maricruz Uva, especialista en derecho animal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Continuamos con la insistencia, digámoslo así, ante la sociedad y ante las personas que estamos a cargo de defender los derechos de los animales. Entiéndase, no solamente abogados en juicio, abogados en una corte, no. Somos todas las personas que tenemos un interés en que los animales estén bien. ¿Por qué? Porque si los hermanos menores, que son los animales, están bien, hablamos de una sociedad que está bien. Pero en este caso, en Costa Rica, concretamente, no lo es. En Costa Rica, tal y como lo dijo la licenciada Contreras, bajo todo un estudio criminalístico y todo un estudio psiquiátrico y psicológico, se determina desde el FBI que el maltratador de animales es un peligro social. ¿Por qué? Porque empiezan arrancándole las patitas a un grillo, a una cucaracha, porque empiezan tirándole piedras a un sapo para reventarlo, porque empiezan matando ratones, porque después siguen con un gato, después siguen con un perro. ¿Y qué sucede con esto? Que este niño que está haciendo eso como una gracia y que muchos adultos, incluso sus padres, le ríen el acto como si fuera algo gracioso, pues no lo es. No lo es una cosa que inicia con este tipo de conductas que a lo mejor reflejan frustración. ¿Y frustración de quién? De ese niño. Entonces hay que averiguar por qué el niño siente esa frustración. Pueden ser muchas cosas que tal vez un psicólogo infantil pudiera aclararnos, pero en este caso y mediante las sentencias que ya tenemos, se determina que efectivamente son seres que inician desde esa manera, ¿verdad? Y según estudios científicos, que inician desde esa manera, pero la agresión, si no se trata en ese momento, con niños de 2, de 3, de 4, de 5 años, la agresión va en progreso. Bueno, los niños continúan haciendo bullying a sus compañeros. Posteriormente ya, pues cuando se emparejan, inicia la violencia con sus parejas, con sus novias, con sus novios, y terminan siendo agresores domésticos en un futuro que iniciaron con una agresión animal. El problema es también que la agresión animal no se excluye, siempre está presente en la vida de estas personas. Entonces, eso va de menos a más y no para. Es total y absolutamente progresivo, eso no se cura. Y siempre lo he dicho, no se cura, y es algo que los jueces deben tener en cuenta a la hora de hacer un juzgamiento sobre un agresor animal. Ahora, hay delitos o hay conductas, digamos, delictuales que se juzgan en un juzgado contravencional, que son, llamo yo, delitos menores por la pena que ahí se establece, son penas de meses y máximo un año, y que generalmente terminan en multas, pero no son multas muy altas. Sin embargo, de ahí podría generar algún otro cobro, ¿verdad? Un cobro como qué sé yo, de daños, un cobro de daño moral incluso, que ya se podría establecer en otro tipo de juzgado. Pero los delitos que van a fiscalía son los delitos que Juan Carlos Peralta ahora nos mencionó, que son los delitos de crueldad animal y de muerte de animal, así como peleas de perros y peleas de gallos, concretamente. Cuando se presenta un delito de este tipo, la fase o el proceso penal consta concretamente de 3 fases. Es la investigación que se puede iniciar desde fuerza pública por medio de OIJ y bien es claro, la investigación en fiscalía. Mientras permanecen todas digamos, los argumentos y se juntan todas las piezas del rompecabezas, eso es lo que se llama la investigación en fiscalía. Cuando ya
todo este rompecabezas está armado prácticamente es cuando se formula por parte del fiscal lo que es la acusación. Hasta este momento no hace falta prácticamente la contratación, si la persona así lo desea, de un abogado privado o de un abogado externo. Cuando se formula la acusación y el proceso avanza hacia lo que llamamos la audiencia preliminar, que es donde se va a determinar si el proceso se termina ahí, si se somete a alguna medida alterna de arreglo para terminación del proceso, o si se eleva a juicio oral y público, ¿verdad? Hasta ese momento, es en ese momento donde ya debe estar presentada una querella. La querella, que es, para no hablar en términos muy técnicos, para que todo el mundo lo comprenda, la querella es la acusación privada por medio de un abogado externo. Es una denuncia privada que va casi que a la par de lo que es la acusación del fiscal. Y cuando ya la acusación del fiscal está lista, es cuando notifican al ofendido para ver si quiere presentar querella o acción civil resarcitoria en contra del imputado. Entonces, cuando se llega a audiencia preliminar, se llega con las 2 o las 3 cosas, dependiendo de si el ofendido así lo desea. Una vez que esto se formula y se eleva a juicio, el imputado se puede exponer a pagos dinerarios por daños ocasionados con el delito o por incluso daño moral, y se expone también a una pena que, aparte o a pesar de que es una pena corta, porque por muerte de animal tenemos la pena máxima en delitos de bienestar animal, que es 2 años de prisión como máximo, pues eso no significa que no sean penas privativas de libertad. ¿En qué sentido? En que las penas privativas de libertad establecen la posibilidad de que la sentencia determine que el imputado en ese momento sentenciado vaya a purgar prisión a una cárcel, como ya sucedió. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque la gente se está confiando y hay mucha gente que malentiende y confunde los términos y confunde los resultados. Para que exista el beneficio condicional de la pena, que es igual a que la gente sigue haciendo vida en la calle, normalmente a pesar de tener una condenatoria encima, como es el caso de las personas responsables de la muerte de Yasmín, la perrita que quedó guindada de su correa en una ventana, y como el responsable de la muerte de Oshi, el gatito que fue lanzado de un 6º piso, pues en este caso se les otorgó el beneficio de la ejecución condicional de la pena. ¿Por qué? Porque no tienen juzgamientos anteriores, porque tienen arraigo domiciliario establecido, porque tienen arraigo laboral establecido, porque no han fallado, digamos, a los llamamientos de la justicia, de la ley, cuando se les ha llamado por medio de fiscalía o de ministerio público o por medio de tribunal, han asumido la presencia, porque se han presentado a firmar, porque han cumplido con todas sus medidas cautelares. Sin embargo, también parte de estos requisitos para el beneficio condicional de la ejecución condicional de la pena es también el arrepentimiento de estas personas, que en ambos casos no se dio. Y como lo es también el demostrar que hay personas que dependen económicamente de ellos, que en este caso tampoco se dio. Pero ¿qué sucedió? Que en el caso de Yasmín, pues el juez determina que en realidad la purga de la sociedad o el castigo y la persecución de la sociedad ha sido suficiente y más castigador que enviarlos a una prisión. En el caso de Oshi, pues en realidad el argumento no se basa prácticamente en esto, pero
Es un argumento muy largo que no viene al caso tal vez citar por cuestión de tiempo. Sin embargo, lo que quiero que quede claro es que la persona sí puede ir a la cárcel, aunque no tenga juzgamientos anteriores, cuando se determina, como es el caso de Yasmín y como es el caso de este señor que violaba la perrita de la abuelita, que entendemos que no es solamente esa perrita, pero bueno, en ese caso solamente a ella se le pudo demostrar que es Ala, son un peligro social. Y en el caso de este señor que agredía sexualmente a Ala, esa es la sentencia y ese es el fundamento, además de la prueba que existe para que la jueza determine que efectivamente sí debe ir a prisión, como fue a prisión 1 año. Se le condenó a 1 año de prisión. Entonces, pues que quede claro solamente, y ya para finalizar, que quede claro que los delitos en los cuales se presenta querella son los delitos que se ventilan en fiscalía, no en juzgado contravencional, y que la pena, a pesar de que es inferior a la pena establecida para ir a la cárcel, que son 3 años, pues sí puede ir a la cárcel el agresor o el imputado, el sentenciado en ese momento, si se considera por parte del juez que es un peligro social y que no cumple con todos los requisitos establecidos por la ley. De esta manera yo finalizo mi participación, agradeciendo igualmente a Juan Carlos y a la licenciada Contreras por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mari, por tu intervención. Algo que es importante también aclarar, en este momento está en consulta, se nos envió a consulta junto con a otras organizaciones, a Corte Plena también se envió la consulta, un proyecto de ley que está en este momento para incluir dentro de las excepciones para quitar la pena condicional a los casos por muerte de animal. O sea, que la persona, independientemente de la pena que se le esté imponiendo, tenga que ir a la cárcel. Este es un proyecto de ley que presentó el diputado Leslie del Partido Unidad Social Cristiana. Ahora, hace unas semanas atrás, este proyecto de ley está en consultas en este momento, que es la primera etapa dentro del proceso legislativo. Ya fue discutido por Corte Plena y entonces, bueno, ahora aquí viene nuevamente barras, vamos a tener que presionar porque si este proyecto pasa, va a comisión y cuando llegue ya al plenario para su votación, es sumamente importante la presión de nuestro sector para que quede, así como los delitos de narcotráfico, los femicidios y otros muchos que no hay pena condicional, el de muerte de animal también vaya como estas excepciones y tengan que purgar cárcel. Bueno, no sé si la compañera Valerie tiene algo más que ampliar. Bueno, muchas gracias, Juanca. De mi parte, solamente como para aclararle a todos los que nos están escuchando en este momento, quiero hacer una pregunta a Maricruz. Hace unos meses atrás se veían diferentes videos en redes sociales, ¿verdad? En donde habían algunas personas que hablaban de lo que era una tentativa de homicidio ante un perro. De mi parte, no soy abogado, soy sencillamente criminóloga, pero yo quisiera saber cuál es tu posición al respecto, tu opinión al respecto, Maricruz, acerca de esta afirmación, ¿verdad? Porque de momento yo desconozco que eso esté en la legislación. Tengo entendido que existe maltrato, crueldad, muerte animal. No sé si hay alguna otra cuestión que eso lo contemple la ley. Me disculpo, no sé qué es lo que está pasando técnicamente, pero es un poquito hablar así sin cámara. Pero con respecto a tu pregunta, Valerie, la ley de bienestar animal en cuestión de lo que es Código Penal
y delitos de bienestar animal o contra el bienestar animal no existe la tentativa. No se da la tentativa, no está contemplada. Y aprovechando la pregunta, también quiero aclarar que se ha presentado ¿cómo se puede decir? Un traspié, diría yo, en cuanto a la redacción del artículo 279 ter, porque, y así, o sea, con similitud a los otros, porque estos artículos de penalización contra la crueldad, el maltrato, la muerte animal, hablan solamente de doloso, el que la conducta sea dolosa. Entonces, ¿qué significa que sea doloso? Tenemos que el dolo se divide, puede ser un dolo directo o puede ser un dolo eventual, pero el dolo en sí es la intención y la conducta desarrollada de esa persona dirigida a causarle un daño o la muerte a un animal. Es la intención que yo tengo y la conciencia que sé que si hago tal o cual cosa, voy a lograr en el animal, ya sea un daño permanente, un daño menor o bien la muerte de ese animal. Ese es el dolo, la intención de causar. ¿Qué es el dolo eventual? El dolo eventual es, bueno, voy a ver si atraviesa el perro de ahí, se muere, pero me la juego. El dolo eventual es ese, me la juego, ¿verdad? No es tal vez la conducta directa a causar el daño, pero sí es una aceptación de una eventualidad que podría causar el daño. Y el dolo eventual no está contemplado en los delitos de bienestar animal, entonces eso nos causa un traspié. ¿Por qué? Porque hay personas que efectivamente van a toda velocidad, por ejemplo, y ven que hay un animal que está cruzando la calle para allá y para acá y viene y todo el asunto, y nunca bajan la velocidad. Entonces, lo atropellaron y lo mataron. Eso es un dolo eventual. Si se tratara de una persona, pues se catalogaría como un delito de dolo eventual. Ahora, ¿cuál es otra cosa que no se contempla en los delitos de bienestar animal? Es cuando hablamos de culposo. No es lo mismo la culpa mía de responsabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad, yo tengo la culpa de que pase tal y tal cosa, a la culpa que se establece en los términos legales, que es cuando yo no tengo la intención de causar, pero por mi impericia o por mi responsabilidad, irresponsabilidad, lo logro. Entonces, ¿eso qué es? Por ejemplo, cuando yo dejo un animal amarrado 24/7 y me voy a pasear. Yo sé que ese animal en algún momento se le va a terminar el agua o la comida, o que se puede enredar en el mecate o la cadena, o que puede, no sé, estar cerca de un lugar donde podría haber un incendio. Eso podría generar un delito culposo. Es la responsabilidad que yo no he querido, pero que la debo asumir como culpabilidad. Y eso más que todo se da también en los atropellos. Eso se da más que todo en los atropellos cuando hablamos de lesiones culposas y de homicidios culposos, generalmente es por conductas de este tipo. Y eso lo quiero dejar claro porque eso es algo que también debería corregirse en lo que son los tipos penales. El dolo en sus formas y la culpabilidad. Muchas gracias, Valerie. A vos gracias, Mari, ¿no? Y más bien, sí, hacer la aclaración en todo esto lo que mencionas, que la lucha que nos queda todavía es grande, que es una ventaja que tenemos, y tenemos la ley, pero sabemos muy bien que debemos mejorar, la verdad, pues para llenar todos los vacíos legales que mantenemos en ese momento. Y más allá de esto, a todas las personas que están ahorita conectadas, por favor, cuando ustedes vean algún tipo de grabación, algún tipo de en vivo, como lo que estamos haciendo ahorita, instrúyanse, infórmense, edúquense de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, desde la perspectiva de Mari, que ya es abogada reconocida en torno a esta materia, desde nuestra perspectiva criminológica, desde la perspectiva de Juan Carlos con el vínculo humano-animal, infórmense, no se queden solamente con lo que están observando acá,
eduquémonos en todas esas cuestiones, porque hay muchas personas lastimosamente lucrando o malinterpretando algunos comentarios o afirmando cosas que realmente no son, y ya una profesional en la materia, meramente como lo es Maricruz, nos dijo que la tentativa en homicidio en animales, pues eso no existe. De igual manera, si ustedes consideran qué situación, ya saben que la legislación de nosotros está, de bienestar animal, está en Google, en redes sociales, ¿verdad? Dime, Mari. Valeria, voy a hacer también un llamado de atención a la población en general. ¿Por qué? ¿Por qué se da un traspié en este sentido? Y lo voy a hablar concretamente. Hay personas que tienen perros y los llevan a un centro de adiestramiento para que los enseñen a comportarse, a echarse, a atacar, a recibir órdenes, a actuar bajo estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos centros de adiestramiento normalmente adiestran a los perros en ausencia de sus dueños, en conjunto con otras personas y en conjunto con otros animales. Entonces, ¿cuál es el caso? El caso es de un adiestrador, que por obvias razones no puedo decir quién es, pero es un adiestrador que le llevan su perra para que la adiestre y pues de una manera no clara llama a su dueño y le dice que la perra está muerta, que la atacó el mismo hermanito con el que la llevaron, pero las mordeduras que tiene la perra son muchísimas y aparte de eso, la colita de la perra está completamente pelada, como si se la hubieran quemado, está sin pelo, como si se la hubieran metido en agua hirviendo. Y el animalito era una cachorra pequeña. Entonces, se determina en tribunales que no hay tipo penal, que la conducta denunciada es atípica porque el delito reza o está redactado de una manera que habla de un dolo, que la conducta debe ser dolosa y que en este caso no se puede comprobar que el responsable de ese centro de adiestramiento fue el que cometió de una manera dolosa la exposición de la perra a otros perros y así la muerte de la perra. Entonces, por eso es que yo hago acotación en esto y en que nos fijemos también si vale la pena o no vale la pena. Yo sé que este tipo de personas que tienen animales para ser entrenados o que tienen animales en centros de adiestramiento o personas propietarias o empleados de estos lugares, pues no van a opinar igual que nosotros. Eso ya lo sabemos. Y es respetable, porque en este país todo lo que no es prohibido es permitido, pero existe ese portillo, que usted lleve a un centro de adiestramiento un animalito y se lo devuelvan muerto y no pasa nada, porque no se puede demostrar quién lo mató y si lo hizo con conducta dolosa o no lo hizo con conducta dolosa. Eso era, Valerie. Gracias. No, perfecto, muchas gracias, Mari. Y más bien, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y yo que tengo conocimiento de lo que es la parte de adiestramiento canino, yo lo que le puedo invitar a las personas, cuando usted quiera llevar algún perrito, perrita, qué sé yo, a lo que es la parte de adiestramiento o algún tipo de especialización para la redundancia en especial, ¿verdad? Instrúyanse, busquen información, busquen referencias, no se vayan con una sola persona, o no se vayan porque si una persona es famosa en un momento o porque está muy relevante, ¿verdad? Traten de trabajar con lo que son adiestradores que lleguen a domicilio, donde ustedes puedan estar viendo en contacto con sus perros, personas que ustedes sepan que, por ejemplo, pueden trabajar con refuerzo positivo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo lo que son esas cosas que estamos comentando ahorita, ilústrense, busquen información, qué es el condicionamiento clásico, qué es el condicionamiento operante, qué es un refuerzo positivo, cómo trabaja X adiestrador, hagan preguntas, su experiencia, cuántos años, dónde estudió usted, cuántos perros entrenados, okay, por qué sus instalaciones huele X situación, qué es lo que pasa, por qué tantos problemas.
todo, como diría una amiga, todo siempre hay que pues valorar, ¿verdad? Y entonces yo lo que les invito es a que no se queden solamente con lo que damos la información acá, sino que se informen más allá. Ahora bien, también pendiente tengo aquí a mi amigo Carlitos Rojas. Él hizo un comentario dentro de lo que es en Facebook, ¿verdad? Que dice, hace tiempo escuché que cuando los padres de familia maltratan a sus hijos, ellos se tragan todo ese maltrato hacia ellos. Por lo tanto, ellos buscan cómo desahogarse y pues maltratándose desahogan, pues maltratando animales. Correcto, Carlos. Y para todos los que nos escuchan, ellos sencillamente son como problemas heredados, ¿verdad? Buscamos siempre tener una válvula de escape. Cuando somos una persona o estamos en una población mínima, ¿verdad? O en el caso que somos, por ejemplo, que nuestro marido, nuestra pareja nos agrede, pues ¿con quién nos vamos a desquitar? Con nuestros hijos. ¿Y nuestros hijos con quién se desquitan? O practican bullying en escuelas y colegios, o en su efecto, pues practican maltrato animal. Y como anteriormente se les mencionó, recuerden que el maltrato animal es un signo de alerta. El problema no se queda ahí, el problema está más grande y lo estamos viendo. Y ahora lo que nosotros necesitamos en nuestras legislaciones actuales, que veamos esta perspectiva, que no nos encasillemos solamente en el problema en sí, en el perrito y en el gatito en sí, sino veamos también el por qué la persona lo hizo, qué es lo que conlleva, en qué ambiente está enfocada esta persona. Una persona que maltrata animales no está en sus 5 cabales, señoras y señores, y todos lo sabemos y ya tenemos precedentes al respecto. Muchas gracias. Para ampliar otro tema que quiero tocar, porque esto, bueno, aparte de la exposición, también es un conversatorio que estamos teniendo los que estamos aquí en esta transmisión. El tema de bienestar animal va más allá de las condiciones como yo tengo a mi perrito o a mi gatito en mi casa. También va al supermercado. Vamos al supermercado a comprar diferentes productos, pero hay muchos productos de estos que su origen viene de maltrato animal, viene de crueldad animal, viene de animales explotados. También tenemos que tener mucho cuidado. En estos días atrás hicimos toda una campaña durante varios grupos por el paté de ganso que una cadena de supermercados empezó a traer de un momento a otro, que no era un producto. Y, por ejemplo, es un producto que en 18 países del mundo y en varias ciudades de Estados Unidos está totalmente prohibido. ¿Y por qué razón? Porque lo que se hace a estos pobres gansos jóvenes y algunos patos es sobrealimentarlos para que su hígado crezca, se deforme, causándoles serios problemas. Tengamos mucho cuidado también, porque también en lo que nos estamos comiendo puede haber crueldad y maltrato animal. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no es solo ver al perrito y al gatito que nos acompaña, ver al perrito y al gatito que está en condición de calle. Va más allá. Nuestra lucha y nuestro esfuerzo como activistas, como personas sensibles hacia los animales, es buscar no animales en jaula, animales libres, y que el ser humano dentro de algunos años, pasarán 10, 20, 30, 40, 100 años, no sé cuánto, no va a ser muy corto, dejemos de consumir productos de origen animal para que el sufrimiento de ellos acabe. Así como respetamos la vida silvestre, que no tiene que estar en cautiverio, la vida silvestre no son mascotas, pero igualmente todos los demás animales. Los hemos venido domesticando, hemos exterminado cientos de especies, el ser humano por siglos de siglos lo seguimos haciendo. La protección a la vida y el medio ambiente es para mejorarnos todas las especies. Si seguimos en esto, nos vamos a ver afectada. Nuestra especie también se va a ver afectada y somos los que estamos, la especie más grande, la que más población tiene, y somos los que tenemos más necesidad de cambiar.
protegiendo a las demás especies, nos vamos a estar protegiendo nuestra especie, protegiendo el medio ambiente, nos estamos garantizando nuestro hogar y nuestra casa, que es el planeta Tierra. Agradecerle muchísimo a todas las personas que compartieron con nosotros esta transmisión en vivo. Ha sido toda grabada. Una vez que se baje la misma, la colgaremos en las páginas de AVA Animal para que queden a disposición de cualquier persona que quiera escucharla y pues repasarla en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, probablemente la compañera Isabel tuvo algún problemita. Es abuela primeriza. El día de hoy su hija tuvo un bebé precioso, ¿verdad? Felicitar a la compañera Chabela. Y bueno, darles las gracias a todos por haber compartido con nosotros. Valerie, Maricruz. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. De mi parte igual, agradecer a cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, y no olviden educarse y seguir en la lucha. La lucha todavía sigue, es grande, pero no echemos un paso para atrás. Muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, y con el lema de AVA Animal, por el respeto a toda forma de vida, por el derecho a un ambiente sano y una sola salud, creo que hoy ha quedado en evidencia totalmente. Estas palabras sobran con lo que hemos expresado el día de hoy. Solo tenemos un mundo y aprendamos a compartirlo. Muchas gracias y buenas noches.